es aprendizaje. Sí, hermana Elizabeth, Dios te bendiga. Efectivamente, es muy importante ver los diferentes estadios o etapas en los cuales los hermanos en distintos lugares geográficos, pero también incluso en distintas culturas pudieron interpretar la palabra de Dios. Y la idea es que podamos aprender, como dice la Biblia, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo de cada una de estas etapas. Y alguien más puede comentar cómo les fue con la interpretación, la historia de la interpretación, qué cosas le llamaron la atención. A ver, hermano Cristian. Pastor, se fue el audio, pastor. Ajá. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ya llegó, sí, te escucho. Quería saber si alguien más podía comentar cómo le fue y qué le pareció las lecturas y lo que pudieron ver resaltante en cuanto a la historia de la interpretación bíblica. Bueno, hermano, yo puedo añadir que fue muy fructífera el análisis, ¿no? Los diferentes tipos de exégesis que pudimos estudiar y los diferentes puntos de vista en el tiempo. Como dice usted, bueno, aprovechando de agarrar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Y tratar de aplicar lo que más se acerque, se asemeje a la palabra de Dios. Pues. De verdad que fue un tiempo muy bueno. Agustín, a Lutero, cada uno tenía, Clemente, tenía un punto de vista diferente, pero yo sé que el Señor es bueno y en este tiempo pudimos aprender algo acerca de la historia de la interpretación. Pues. Entonces, gracias, mi hermano. Si podemos conocer estos aspectos resaltantes, que siempre son resúmenes, ¿verdad? Definitivamente no están todas las cosas con detalle, porque es muy extenso, pero sí conocer algunos aspectos resaltantes creo que nos ayuda a ver las contribuciones y también a poder discernir qué cosas tenemos hoy que tienen que ver con todo ese bagaje de interpretación a lo largo de la historia y darnos cuenta que no somos los primeros que estamos lidiando con esto, ¿no? Precisamente hablamos de Esdras como la génesis de la hermenéutica, ¿verdad? Allí volviendo del exilio. Y los hermanos tenían entonces que habían perdido su idioma original, ¿verdad? Muy lamentable en esos más de 70 años, como esa generación que había vuelto no comprendía su propio idioma de sus generaciones anteriores, y había unos ayudantes que tenía el hermano Esdras para poder, unos levitas que estaban a sus lados. Él leía en hebreo la palabra de Dios en voz alta y los hermanos iban traduciendo en arameo y poniéndole el sentido, que es la palabra clave allí, poniéndole el sentido a lo que significaba o interpretando lo que significaba esa escritura. Dice que esto causó dos cosas. La gente comenzó a llorar.
¿verdad? Viendo todo lo que había ocurrido en cuanto al arrepentimiento, ¿verdad? Y ver por qué ellos estaban así, lo que habían vivido, que era consecuencia de haber infringido el pacto, la ley, el pecado, ¿verdad? Pero también hubo mucha alegría. Dice que hubo mucha alegría porque hay la oportunidad que tenían nueva de reconstruir, de hacer las cosas de nuevo, de poder recomenzar. Y Dios es Dios de oportunidades, que nos permite también a nosotros ver cómo los hermanos en diferentes momentos hicieron esfuerzos por hacer entendible el mensaje a su generación. Y eso es precisamente lo que debemos hacer nosotros. Debemos ayudar, así como Felipe al etíope, que estaba leyendo y no entendía lo que estaba escrito ahí por Isaías. Y Felipe le puso el sentido, ¿verdad? La interpretación correcta y lo que tenía que ver con el Evangelio. Nosotros entendemos y afirmamos que toda la Escritura habla de Jesucristo. Y precisamente en eso vemos que al principio Esdras con los escribas y los rabinos, todo este proceso que hubo también con el método midrásico o midrásico, son procesos de intentos de interpretación que al final tenían la idea de ver primero el tiempo que estaban viviendo, pero también qué significaba para ellos lo que estaba escrito tanto en la ley como en los profetas, como en los salmos. Algo interesante que tiene que ver con la alegoría, ¿verdad? Dependiendo de la escuela de teología de la época, teníamos ah, No, Michael viene bajando del peor. en un tiempo teníamos varias escuelas de pensamiento, aún desde el principio, y esas escuelas fueron desarrollándose como unas vertientes. ¿Mm? ¿Alguien está con el micrófono encendido por allí? A ver. Gracias, mi hermano. Y bueno, este tema de la alegoría va a ir desarrollándose. No sé si vieron esto en sus lecturas, en sus informes, como la interpretación no literal, que no tiene que ver con el literalismo. Una cosa es el método literal, que es la interpretación normal, de acuerdo al contexto, el lenguaje que usamos naturalmente en un idioma, en una cultura. Esa es la interpretación literal. Mientras que la interpretación alegórica busca sentidos, significados ocultos en las palabras, incluso en el número de las palabras y en los personajes. Y hace una interpretación un poco, digamos, fantasiosa de esto y lo trae al presente. Bien, decimos entonces que en el año 454 a.C. comienza esta historia de la hermenéutica y vamos a ver cómo entonces, por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento van a interpretar el pacto, la ley de Moisés, para hacerla cumplir y recordarle al pueblo que el incumplimiento de la ley traería juicio, pero que si se arrepentían, allí también estaba establecido con la bendición del arrepentimiento y de buscar a Dios. Luego vemos a Jesús que usa el Antiguo Testamento. Los apóstoles también usan el Antiguo Testamento. Y es interesante que Jesús no usa el método alegórico, sino más el método literal. Jesús habla de los personajes como en efecto realmente existieron, ¿no? No como que era un asunto fantasioso o cosas ocultas que había, ¿no? Sino cuando hablaba de Abraham, hablaba con un personaje histórico, real. Moisés, cuando habló del diluvio, por ejemplo, lo habló como un hecho histórico real. Y también algo interesante es que ninguna persona
incluyendo escribas y fariseos de la época de Jesús, ninguna persona dudó de la autoridad hermenéutica de Jesucristo. Jesucristo es nuestra referencia hermenéutica máxima, ¿verdad? Jesucristo es la máxima revelación de Dios, pero también quien interpretó adecuada, correctamente la escritura. Y los apóstoles, por supuesto, que no tenían el Nuevo Testamento, lo que hicieron fue traer a la iglesia naciente todas esas enseñanzas que hablaban acerca de Jesucristo y que tenían que ver entonces con la práctica de la fe. El libro de los Hechos y las epístolas, sobre todo, están llenos de interpretaciones de Pablo, Pedro, de todos los apóstoles, en cuanto a lo que decía el Antiguo Testamento respecto a Jesucristo, respecto a la iglesia, respecto a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, entonces, vemos que el método literal está allí prevaleciente en el uso del del Antiguo Testamento con respecto al 9. Ahora hay un cambio brusco a partir del año 100 al 600, ¿verdad? En la exégesis patrística o de los padres de la iglesia, que son los herederos de los apóstoles. En ese tiempo la alegoría gana mucha fuerza y hay personajes como Orígenes, Clemente de Alejandría y San Agustín que van a privar, pues, digamos, el método alegórico como base para la interpretación. Y le decía que había tres escuelas fundamentales. La escuela de Alejandría, que usaba mucho el método alegórico relacionado a la filosofía griega. El problema era que en ese tiempo ellos decían, bueno, si los mitos griegos son un poco feos, la ética de los dioses no era muy buena, hacían cosas terribles. Y entonces ellos, para poder minimizar el impacto comunicacional de lo que eran sus dioses, empezaron a alegorizar y a interpretar de tal manera que lo que de ellos se decían no era real, sino que era algo ficticio, algo más mitológico, y al final por eso se usó también para el Antiguo Testamento referente al Dios de la guerra, por ejemplo, al Dios que destruía pueblos enteros, ¿no? Que entonces empezaron a usar ese método para decir que, bueno, Dios no era tan malo y que ese Dios simplemente a través de esa forma de interpretar estaba suavizando, digamos, la ética de ese Dios de la Biblia que ahora se presenta en el Nuevo Testamento como un Dios de amor. Pero digamos que tiene sus aportes también para ver que hoy día muchas veces se maneja la alegoría en muchos sermones e interpretaciones, y es bueno tratar de ver en qué momentos la Biblia está hablando de manera simbólica o literal. Tenemos que estar claros de esto y hacer un estudio profundo de esta exégesis de este tiempo nos ayuda mucho a ver cuáles son las cosas que tenemos hoy día que no nos ayudan en este sentido. Luego tenemos en el año 600 a 1500, ¿verdad? Una serie de, digamos, escuelas también de pensamiento y de hermenéutica, y continúa el método alegórico, pero se desarrolla a través de algunos niveles de significado. Hablábamos del significado de cada letra, por ejemplo, y de lo que tenía que ver con la moral, ¿verdad? Aquí se está, la hermana Nurka Alcalá está entrando. Entonces hablamos de los niveles de significado de cada una de esas alegorías. Simplemente se va desarrollando ese método de interpretación bíblica. Entonces hablamos de la letra, de la alegoría, de la moral y de la analogía. Entonces se empiezan a comparar textos y da como resultado
¿verdad? Una serie de cosas que tenían que ver también con la época, eso lo tenemos que entender, ¿verdad? Estamos hablando de la época del 600 a 1500, la época del oscurantismo, previo a la Reforma Protestante, donde había mucha muerte, dolor, y Cristo era el Cristo sufriente, y la iglesia la iglesia católica tenía básicamente, en términos generales, secuestrada la fe, y la gente no tenía la Biblia en sus casas, era solamente el clero que podía en un idioma distinto al lenguaje del pueblo, ¿verdad? Tenía la palabra de Dios casi secuestrada, digamos, y eso hacía que fuera muy terrible, muy malo la concepción acerca de la vida, digamos, la esperanza de vida era demasiado corta. Bueno, total que en ese tiempo este método tuvo mucha repercusión hasta que Lutero y otros reformadores que pertenecían, de hecho, en el caso de Lutero, a la Iglesia Católica, pero que cuestionó entonces estos métodos de interpretación y sobre todo ayudó digamos, a la hermenéutica comunitaria, ¿no? El hecho de que haya traducido de, del latín al alemán, al lenguaje del pueblo, la Biblia, ya ayuda mucho a que toda la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. Y por supuesto, las 95 tesis que clavó en el castillo de Wittenberg en Alemania son una muestra de una exégesis elevada, de que cuestionaba todas las jerarquías y excesos y abusos que se parecen mucho a la teología de la prosperidad del día de hoy. Uno compara la hermenéutica de Lutero y hacemos una analogía acá con este tiempo, y bueno, cuando él decía y cuestionaba que cuando sonaba la moneda en el alajero o donde caía la ofrenda, allí el alma del familiar nuestro que estaba en el purgatorio iba directamente al cielo. Que eso era totalmente incierto, que eso no era así, y cuestionaba las bulas papales, que era una especie de papeles de intercambio en donde se eximía a la gente de pecado, y entonces la gente prácticamente compraba su salvación. Bueno, Lutero cuestiona todo eso y empieza a usar el método literal, histórico, gramatical. Calvino también, por su parte, hace grandes contribuciones desde su perspectiva. Y vemos ahí con Calvino una interpretación que va más a lo social, después va a abarcar incluso la política. Y hay cosas interesantes allí que podemos ver en cuanto a Calvino, pero que tienen que ver con mucha similitud con Lutero. Otra cosa importante es la justificación por fe, ¿verdad? Las 4 solas de Lutero: solo fe, solo gracia, solo escritura y solo a Dios la gloria, que son las bases digamos, de la fe protestante a partir de, de esa época hasta nuestros días, y todos los aportes de los grandes reformadores del siglo XVI. Hay otro énfasis entonces en los idiomas originales, en volver al estudio del significado de las palabras en su contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que ninguna época es perfecta, pero esta época ayudó mucho a cambiar lo que era el sentido de la hermenéutica bíblica. Y también tenemos en el 1550, 1800, la exégesis de la posreforma. Digamos que estos años fue, digamos, un año de luchas entre lo que era la Iglesia Católica Romana tradicional y la Iglesia Protestante naciente, que estaba en un choque constante en cuanto a los credos, por ejemplo. Se reunían para las controversias en cuanto a cuál era el dogma de la Iglesia, y habían respuestas, ¿no? Es interesante esa respuesta que había de lado y lado de interpretaciones de las escrituras y de la fe. Entonces, por eso se habla de confesionalismo, que tiene que ver con los credos. Allí en la posreforma comienza el pietismo,
que tiene que ver con el alejamiento, la parte monástica, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el hecho de la búsqueda de Dios, de la vida devocional, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza entonces ya a final de esta etapa el proceso que tiene que ver con el racionalismo. Y esos son, digamos, la génesis de la edad moderna. La razón por encima de la emoción. Esto es muy importante porque va a tener como resultado el hecho de los principios bíblicos de la teología sistemática del siglo XVIII, XIX, ya en principio del siglo XX, en donde básicamente la Biblia es un tubo de ensayo, ¿no? Pues más adelante va a venir el método científico y todas estas cosas que tienen que ver con posteriores a la ilustración y al humanismo, dan como resultado una interpretación del texto en donde vamos a creer tener el 100% de la verdad producto de una interpretación bíblica. Entonces, bien interesante esta parte. Y luego tenemos las hermenéuticas modernas, que tienen que ver con el liberalismo. Bueno, el problema del liberalismo está relacionado al hecho de que el ser humano está por encima de la escritura y se interpreta entonces a la Biblia como un libro que sí habla de la salvación y de Jesucristo. Hay cosas necesarias y buenas para la salvación. Sin embargo, cuestiona y ve como mitos algunos hechos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, milagrosos, los portentos de Dios, el cruce del Mar Rojo, los grandes milagros del Antiguo y Nuevo Testamento. Incluso hay algunos de esta tendencia del liberalismo que hablan de desmitologizar la Biblia, de ver que realmente es real de lo que está allí y trascendental para nosotros o pertinente para nosotros, y ver que esas cosas son interpretaciones de lo que la gente pensaba en su momento, ¿verdad? Que tenía que ver con su cultura, lo que ellos pensaban acerca de los dioses, de Dios y todo eso. Bueno, bien peligrosa esta tendencia del liberalismo. Hay varias cosas o varias tendencias teológicas posteriores y hermenéuticas, entre ellas la teología de la liberación, que inclusive usa el marxismo como base hermenéutico, utiliza, digamos, el, eh, el, du- el, ush, utiliza, que estaba pendiente aquí de este sonido. No sé si me están escuchando, hermano. Sí, hermano, te estamos escuchando. Ah, Yo, perfecto. Sí, pastor. Perfecto. Entonces, en la teología de la liberación, los hermanos van a usar todas las bases del marxismo para poder interpretar la Biblia. Y, y nosotros vamos a ver cómo se aplica esto. El problema es que el marxismo, la base del marxismo es que Dios no existe, ¿no? Que de ahí surge el comunismo. Y eso tiene implicaciones entonces para todo lo que responde hoy a los movimientos de iglesias, por ejemplo, de personas del mismo sexo. En Estados Unidos y otros países de Latinoamérica como Brasil, hay iglesias LGBTI. Eso parece algo asombroso, pero es un resultado histórico de entender, de quitar a Dios de la Biblia y de comprender que Dios es un Dios inclusivo, que un Dios de todos, y un Dios igualitario, que todos somos iguales. Una serie de tergiversaciones que van a desencadenar el hecho de casarnos con una teología de este tipo. Por supuesto, entonces ahí Dios pierde su autoridad y el ser humano está por encima como autoridad. Y hay una neortodoxia que llamamos,
que tiene que ver con volver digamos, al método histórico gramatical, a ver cuál es el significado del texto en su contexto, a estudiar los idiomas, etcétera, etcétera. Y la nueva hermenéutica que trata como de hacer un equilibrio entre algunas corrientes hermenéuticas que en su momento podemos ver en otra materia también que está relacionada a métodos de estudio bíblico. Pero básicamente la idea es no cerrar los ojos al hecho de que tenemos un bagaje hermenéutico que nos ha influenciado. Y hoy entonces podemos ver que lo que deseamos, aunque sabemos que paralelamente a nosotros hay muchos tipos de interpretación hoy día, eso es importante saberlo, y que dan como resultado práctica de fe distinta, dependiendo cómo se maneje o qué filosofía o ideología esté detrás de esa hermenéutica o de esos principios hermenéuticos, entonces va a ser el resultado. Y entonces hablamos que el día de hoy lo que queremos rescatar es el cristianismo ortodoxo, o sea, volver a la interpretación que hizo Jesús y los apóstoles, nuestro hermano Esdras, lo que hizo Lutero, y no todo, porque hay otra cosa que vemos, que los grandes hermenéuticas, ¿verdad? Como en este caso San Agustín, Lutero, Calvino, otros hermanos, muchas veces dicen los historiadores que no aplicaban todo el tiempo lo que sus mismos principios hermenéuticos establecían, ¿no? Entonces esta es otra realidad humana, que a veces como que no aplicamos lo que nosotros sabemos que debemos hacer, y es un esfuerzo pues que tenemos, nos llama la atención que tenemos que hacer un esfuerzo pues para interpretar la Biblia correctamente. Entonces, ¿qué piensan de todo esto? Hemos hablado hasta ahora. Vamos a ver. Bueno, la verdad, profesor, es que yo me di un paseo por estos puntos de vista y yo digo, bueno, en mi ignorancia creo que de repente yo pude haber parecido neortodoxa en algún momento, ¿no? Una combinación entre la liberal, ajá, pero actualmente yo digo, definitivamente me quedo con la ortodoxa, porque creo que lo que voy aprendiendo de cómo interpretar la Biblia, que de paso ya yo he visto hermenéutica, pero desde otra forma. Yo nunca había visto la historia, hermano, y por eso le doy gracias a Dios por esta enseñanza, porque nunca había visto la historia. Entonces, me parece que la parte de la ortodoxia